la anulabilidad es otro supuesto de invalidez. Otro supuesto, ¿bien? De invalidez. Aquí es el vicio no es tan grave, ¿no? Si bien hay un vicio desde la celebración del acto jurídico, el vicio acá no es tan grave. Voy a poner en contexto un ejemplo. Carlos y yo celebramos un contrato. Bien, celebramos un contrato. Pero en ese contrato, yo soy la parte que actúa con dolo. Dolo implica intención de engañar, ¿no? Intención de hacer caer en error a la otra persona, ¿no? Engañarlo, actuar con astucia, con ardid, ¿no? Es tratar de provocar en el otro un error, ¿no? Eso es dolo. Entonces, cuando yo celebro el contrato con dolo, haciéndole caer en error a Carlos, y Carlos firma el contrato, Carlos está actuando con error. Y cuando hay esos contratos donde una persona que es engañada por otro, inducida a error por otro, es lo que se llama vicios en la voluntad. Entonces estamos hablando de un contrato con vicios en la voluntad. Sobre todo pensando en la parte afectada, que es Carlos. Carlos es la parte afectada porque él es el que fue engañado. Él es el que fue inducido a error. En cambio, yo no. Yo fui quien lo indujo. Yo fui quien lo provocó, ¿no? Entonces, en estos actos jurídicos con vicios en la voluntad, hay que pensar en función del agraviado, en función del afectado, en función de Carlos en el ejemplo. Aún existiendo vicio, ese contrato celebrado con Carlos es eficaz. Desde su celebración es eficaz. ¿Qué significa que sea eficaz? Produce efectos. Esa es la regla y ahí no hay excepción. Eso es una regla absoluta. Un acto anulable el que tenemos, donde hay vicio en la voluntad, que es la causal de anulabilidad por excelencia. Entonces, cuando hay un vicio en la voluntad, es un acto anulable. ¿Y ese acto anulable produce efectos? Sí. Eso quiere decir que si se trata de una compraventa, ¿se puede exigir el pago del precio? Sí. Tranquilamente. ¿Se puede exigir la entrega del bien? Sí. ¿Se puede solicitar otorgamiento de escritura pública? Sí. ¿Se puede decir que ha transferido la propiedad de los bienes? Sí. Haya una compraventa anulable, entonces produce efectos, ¿sí? Plenos. Muy bien, entonces, aun cuando hay vicio, aun cuando hay error, ese acto anulable produce efectos jurídicos. Es un acto eficaz. Muy bien. Ahora, aquí viene el detalle en la anulabilidad, y esto entiéndalo muy bien. Entiende mucha atención en esta parte. La parte afectada con el vicio es Carlos.
en el ejemplo, ¿no? Carlos. Carlos, tal vez al momento que celebremos el contrato, donde yo le engañé en cierta manera, le induje a error, le provoqué el error, Carlos en un primer momento no se dio cuenta del error. No se dio cuenta. Por supuesto, no se da cuenta, lo firma el contrato confiando y creyendo en todo lo que yo le he señalado, ¿no? Carlos se ha basado en la buena fe, pues por cierto, ¿no? Pero posterior a la celebración del acto, Carlos se da cuenta de que fue inducido a error. Se da cuenta del error. Y al darse cuenta del error, ahí todo depende de él. Todo depende de él. ¿Bien? Todo depende de él. Él tiene dos caminos. Todo depende del afectado. Todo depende de él. Él tiene dos caminos. Primer camino. Si elige el primer camino, él dice, bien, me has engañado, me has inducido a error, pero bueno, ya está hecho ya el negocio, así es que le voy a sacar el mayor provecho a esto. En todo caso, ya esto también a largo plazo me conviene. Ya, si bien ahora no tanto, pero a largo plazo me conviene. Entonces, hace una especie de análisis costo-beneficio y Carlos dice, vamos a continuar con el contrato. Si Carlos dice, vamos a continuar, ¿qué es lo que está haciendo? Está confirmando el acto. Se confirma el acto anulable. Se confirma. La confirmación de un acto anulable puede ser expresa. Que Carlos me envíe una comunicación diciéndome claramente que ha llegado a saber del engaño, pero aún con el engaño va a continuar y está confirmando expresamente el acto. Eso sería una confirmación expresa. Poco usual en la práctica. Poco usual. Lo que puede ser la confirmación tácita. Creo que sería el escenario mejor. Confirmación tácita, Carlos se da cuenta del engaño, pero sigue ejecutando el contrato. Aún sabiendo y aún siendo consciente del engaño, sigue cumpliendo el contrato, sigue ejecutando el contrato. Eso es confirmación tácita. Y una característica acá, un detalle aquí. La confirmación de un acto anulable simplemente significa que el acto anulable sigue siendo eficaz. No confundir. El acto anulable es eficaz desde su celebración. Si el afectado posteriormente lo confirma, significa que sigue siendo eficaz el acto. No es que a partir de la confirmación el acto recién produce efectos. No es así. No es que a partir de la confirmación recién va a producir efectos. No. El acto ya venía produciendo efectos desde el momento de su celebración. La confirmación simplemente significa que el acto seguirá produciendo efectos. Sigue produciendo efectos. Eso es confirmar. Bien, la confirmación en sí es un acto jurídico también, porque constituye una manifestación de voluntad. Y ustedes saben que la manifestación de voluntad puede ser expresa o puede ser tácita. En este caso puede ser expreso o puede ser tácito. Confirmación expresa significa
que el afectado Carlos me manifiesta expresamente que está confirmando el acto. Confirmación tácita, él no me dice que está confirmando el acto, pero sí ejecuta el contrato, aún sabiendo de la existencia del vicio. Entonces, ese es el primer camino. El primer camino de Carlos es, hace un costo-beneficio y decide que aún existiendo el vicio, decide confirmar, decide continuar con el contrato hasta el final. Y con eso ya posteriormente ya no se podría cuestionar. Porque si ya se confirmó el acto, ya no puedes cuestionarlo después, ¿no? Porque sería contradictorio, habiendo confirmado el acto, cuestionarlo después. Bien. Ahora, el otro camino que tiene Carlos es, enterado del vicio, se moleste, se sienta agraviado, perjudicado, y entonces dice, no, quiero eliminar todos los efectos que este contrato ha producido. Quiero eliminar todo. Quiero dejar sin efecto todo. Porque hay que tener en cuenta que el acto anulable produce efectos desde su celebración. Genera efectos. El contrato se ha venido cumpliendo, se ha venido ejecutando. Pero Carlos, al enterarse de que existe este vicio del engaño, Carlos en ese momento dice, no, no quiero saber nada con este contrato. Quiero eliminar todo efecto. Entonces, ahí Carlos, ¿qué tiene que hacer? Interponer la demanda de anulabilidad del acto jurídico. Eso es, ese es el otro camino. Por eso es que todo depende del afectado. En el ejemplo no depende de mí, porque yo soy el que provocó el vicio. Yo no decido acá. Aquí depende del agraviado. El agraviado decide, o se confirma o se plantea la demanda de anulabilidad. Si yo utilizo el camino de confirmar, ¿qué va a pasar al final del camino? Que ese acto no se va a poder cuestionar después. Eso es lo que va a pasar, que al final del camino no se va a poder cuestionar. Ese acto ya ha salvado. En cierta manera, ese vicio ha sido saneado. Ya no puedes alegar el engaño después. Si utilizas el camino de la confirmación, ya no puedes alegar después de que te engañaron. No, ya confirmaste. Bien, ese es el camino. Ahora, si Carlos utiliza el camino de la demanda del proceso de anulabilidad, si utiliza ese camino, al final del camino tienen que declarar nulo el acto. Entonces tengan presente, cuando uno interpone una demanda de anulabilidad, al final, cuando el juez declara fundada la demanda de anulabilidad, el juez declara nulo el acto. No dice anulable, dice nulo. Por eso se dice que el acto anulable, en el fondo, es aquel que puede llegar a ser nulo. El acto anulable es aquel que puede llegar a ser nulo. ¿Y cuándo? La pregunta es, ¿cuándo es nulo un acto anulable? Cuando hay una sentencia que lo declara. Cuando hay una sentencia que declara que ese acto anulable es nulo, ahí. Y si no hay esa sentencia, no. No puedo considerar al acto anulable como nulo. El acto anulable seguirá siendo anulable, seguirá produciendo efectos, probablemente se confirme, probablemente se convalide incluso por el transcurso del tiempo,
probablemente. Pero la única manera de eliminar todo efecto jurídico que este acto anulable haya producido es mediante una sentencia que declare nulo ese acto anulable. Por eso que el acto anulable es como un enfermo. Es como un acto que está enfermo, ¿no? ¿Qué pasa con el enfermo? O se cura, en cuyo caso el enfermo respira, produce efectos. Y si se cura, se confirma, sigue respirando, ¿no? Esa es la analogía. Un enfermo tiene un problema, pero si se cura, se confirma. ¿Y qué implica confirmar? Seguir respirando, seguir produciendo efectos, seguir viviendo. Pero ¿qué pasa si el enfermo se muere? Ah, bueno, tiene que haber pues su certificado de defunción. ¿Y cuál es el certificado de defunción del acto anulable, que es un enfermo? La sentencia, que lo declara nulo. Es el certificado de defunción. La sentencia que lo declara nulo, lo declara muerto. Porque si decimos que el acto anulable es el enfermo, ¿cuándo es muerto? Cuando declara nulo. Pues no puedo decir declaro enfermo. No, pues. La sentencia no puede decir declaro anulable. No, porque diría declaro enfermo. No, decláralo muerto. Entonces, decláralo nulo. Eso es lo correcto. Yo les decía cuando mencionábamos la nulidad, ¿no? Cuando mencionábamos la nulidad, le decía, el petitorio en la nulidad, ¿cuál sería? Que se declare la nulidad. Y acá el petitorio en la anulabilidad, ¿cuál sería? Que se declare la... Solicito, señor juez, no que se declare la nulidad, no. Solicito, señor juez, la anulación del acto. Eso es lo que correspondería en un caso de anulabilidad, ¿no? Solicito la anulación del acto jurídico. Que en el fondo lo que le estoy diciendo, quiero que a este acto anulable lo declare nulo, señor. Por eso solicito la anulación del acto. Eso sería lo correcto. Muy bien, entonces no olviden esto que es muy importante en el caso de la anulabilidad, ¿eh? Depende del afectado, ¿no es cierto? Del agraviado. Él dice, o lo confirmo, el acto anulable se cura, o planteo la demanda de anulabilidad del acto para que lo declaren nulo al final. Esos son los dos caminos. Muy bien. Por eso se dice que, a diferencia de la nulidad, que la sentencia en la nulidad dijimos que es meramente declarativo, bien, meramente declarativo, ¿no? Es simplemente declarar algo que ya jurídicamente es. Aquí la sentencia tiene carácter constitutivo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el acto anulable sí produce efectos. Y la única manera de eliminar todo efecto jurídico del acto anulable es con la sentencia. Entonces, ahí viene el tema, por eso se dice que es una sentencia de carácter constitutivo, porque modifica el statu quo, modifica la situación. Un acto que sí venía produciendo efectos, que sí venía ejecutándose normalmente, con la sentencia obviamente ya se deja de hacerlo. Eso es constitutivo. Y hay un detalle más. Aquí la ley establece que una vez declarado nulo el acto anulable, los efectos se retrotraen hasta la celebración. Los efectos son retroactivos hasta la celebración. ¿Eso qué significa en términos concretos? Que todo lo que ha ido ejecutándose
todo lo que ha ido cumpliéndose va a tener que restituirse. Eso es la consecuencia de esto. Porque si no fuera así, si esto no dijera la ley, ¿qué pasaría? Lo declaran nulo a ese acto anulable, pero todo lo que se ha venido ejecutando, pues no se devolvería nada. Y claro, eso sería injusto también, ¿no? Por eso es que los efectos retroactivos hasta la celebración. En la nulidad, y ahí me preguntaron una vez también, ¿no? Doctor, mire, se ha celebrado una compraventa y esa compraventa tiene vicios de nulidad, vicios de nulidad graves. Pero en el tiempo, mientras las partes no sabían del vicio, no se ha entregado cosas, se ha entregado dinero. Entonces, y ya cuando declaran nulo ese contrato años después, ¿se puede pedir lo que se venía ejecutando, doctor? Yo le digo, claro que sí. Pero no hay ninguna norma en la nulidad que diga que los efectos de la sentencia se retrotraen hasta la celebración. Bueno, ahí yo le digo, no tendría por qué decirlo. ¿Por qué, doctor? Porque partimos que el acto nulo no surte efectos desde su celebración. Y en todo caso, todo lo que se ha venido cumpliendo son efectos precarios, son efectos sin título. Y lo lógico es que el declarado nulo tendría que ordenarse la restitución. Y eso se sobreentiende que debe ser así. Un juez no me podría decir, no, alguien me podría decir, no, pero la ley no dice que tiene efecto. No, pues en la nulidad no tiene que decir que tiene efectos retroactivos, se sobreentiende que lo tiene. ¿Por qué? Porque el acto es nulo desde su celebración, pues no surte efectos desde su celebración. No surte efectos desde su celebración, esa es la regla. Y en todo caso, cualquier cosa que se ejecutó en ese momento va a tener que restituirse. ¿Pero por qué? Porque son efectos precarios, pues. No tendría sentido que tratándose de la nulidad de un contrato de compraventa se hizo pago de un precio y ese dinero se quede en la otra parte. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque los actos nulos no surten efectos. Y si algo se ejecutó, probablemente haya pasado. Si algo se ejecutó, son efectos precarios. Y por lo tanto, tendría que ordenarse la restitución. Acá sí la ley lo tiene que decir. Sí, acá sí es necesario que lo diga. ¿Pero por qué? Porque aquí el acto anulable sí produce efectos desde su celebración. El acto anulable sí genera efectos. Sí se cumplen las obligaciones. ¿Hasta qué momento? Hasta que hay una sentencia que diga que es nulo. Y por lo tanto ahí sí tendría que ordenar que los efectos retroactivos hasta su celebración. Ahí sí resulta lógico. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, ¿eh? Ahora, una vez me preguntaron, doctor, mire, hay un contrato anulable que se ha venido ejecutando, obviamente, porque sabemos que el acto anulable produce efectos, y se ha venido ejecutando, doctor, y ahora se ha planteado la demanda de anulabilidad para que se declare nulo ese contrato. Al final lo declararon nulo, doctor. Pero pero yo en ejecución de sentencia le dije al juez, me tienen que entregar el bien, me tiene que devolver el bien. La otra parte me tiene que devolver el bien. Me tiene que restituir, doctor. El juez, su respuesta fue, doctor, me dice, eso pídalo en otro proceso. ¿Eso es correcto, doctor? Me dice. Entonces, me dice, si eso es correcto, yo le digo que no. ¿Por qué? Porque aun cuando yo no haya pedido la restitución del bien,
Es lógica consecuencia de la demanda de anulabilidad que una vez declarado nulo el contrato, al tener efectos retroactivos la sentencia hasta la celebración del contrato, signifique que las prestaciones deben restituirse. Entonces, no sería razonable que en este caso solamente me declaren nulo el acto anulable y las prestaciones que se vinieron ejecutando no se restituyen, o que yo tenga que interponer otra demanda solicitando la restitución, generando con ello mayor gasto, mayor costo. Entonces me parece que no es razonable, ¿no? Hay muchos jueces que quieren que uno expresamente acumule, ¿no? Solicito la demanda de anulabilidad de acto jurídico y accesoriamente solicito la restitución del bien. Parece que eso es lo que quieren, que uno lo diga expresamente en la demanda, ¿no? Bueno, para evitar problemas, en todo caso, les recomiendo que lo hagan, porque a veces hay jueces que son muy literales, ¿no? Que solamente resuelven en base a lo que uno le pide expresamente, y a veces no ven más allá, ¿no? De la pretensión, de la naturaleza misma de la pretensión. Entonces yo les digo una cosa, vamos a suponer, Carlos y yo celebramos un contrato de compraventa y es un contrato que adolece de nulidad. Pero inicialmente ya se entregó el bien a Carlos, ya se le entregó el bien, pero es un acto que adolece de vicios de nulidad. Posteriormente se solicita la nulidad del contrato, de ese contrato. El juez declara nulo el contrato. ¿Acaso no resulta lógico que como consecuencia de la nulidad el juez ordene la restitución del bien? ¿Acaso no es razonable eso? ¿Acaso no es consecuencia lógica de la nulidad? No, pero algunos jueces dicen, no, esto no me lo has pedido. Entonces, ¿qué hago, señor juez? Plantéalo en otro proceso. Otro proceso, solicitar desalojo, lo que me va a durar, más aún si el poseedor es malicioso o de mala fe, me va a tener 2 o 3 años litigando. Entonces, me parece que ahí hay un tema, ¿no? De entender un poco la naturaleza de la pretensión, ¿no? Pero bueno, como digo, en el Perú pasa eso. Entonces, mejor para evitarnos problemas al final en la ejecución de la sentencia, mejor pedirlo expresamente. Ya dilo, ¿no? Solicito la nulidad o la anulabilidad, dependiendo, y accesoriamente solicito la restitución del bien, ¿no? O la devolución de cierto dinero que se ha entregado o que se entregó, obviamente. Acumularlo expresamente, ¿ya? Y con eso nos evitamos problemas. Muy bien, entonces, en ese sentido, los efectos, ¿no? Por eso la parte última dice, el acto anulable es aquel que puede llegar a ser nulo. Claro, el enfermo puede morirse, porque cuando hablo de acto anulable estoy hablando de un enfermo. Cuando hablo de acto nulo estoy hablando de un muerto, ¿no? Entonces, el acto anulable puede ser muerto, puede declararse muerto. Pero si no hay una resolución que lo declara así, pues el acto anulable, el enfermo puede seguir viviendo e incluso se puede curar, ¿no? Se puede curar plenamente, en cuyo caso estamos hablando de la confirmación del acto.